¿por qué tenemos que platicar de Frankenstein de Guillermo del Toro? Yo sé que esta cinta estrena en Netflix hasta el 7 de noviembre, pero algunos privilegiados la pudimos ver antes porque llegó a cines independientes a todo México. En Saltillo llegó a un cine que es muy antiguo, muy viejo, pero que afortunadamente llega ahí. No llegó a cadenas grandes, pero si tuviste la oportunidad de verla, vamos a hablar de ella. Y si no, puedes guardar esta reseña para que después del 7 de noviembre, cuando ya salga en Netflix, la puedas ver. Cada cierto tiempo, el clásico de Mary Shelley, Frankenstein, es llevado a la pantalla grande, es revisitado en el cine. Ha habido un montón de adaptaciones. Si no mal recuerdo, la primera fue en 1937 o algo así. Siempre me confunde esa fecha, pero siempre es revisitado. Ya lo hemos visto un montón de veces. Cuando yo era niño vi la versión de Kenneth Branagh, la cual me parece muy buena porque Robert De Niro hace un Frankenstein, pues sí, monstruoso, obviamente, o sea, lo interpreta bien. Y a mí me recuerda mucho esa cinta porque era de las películas que mi padre veía y que yo no es que no quisiera ver, pero que me costaba trabajo entrarle a esas cintas de época. Afortunadamente la vi y ahora en estas épocas modernas puedo ver esta y decir entiendo por qué tuve que verla también en ese momento. Guillermo del Toro sabemos perfectamente quién es, qué hace. Lleva preparándose, o como él mismo lo dijo, llevaba preparándose 30 años para hacer esta cinta. ¿Por qué? Porque es lo que él quería hacer desde el principio, era su objetivo de cine. Y también qué bueno que le dan la oportunidad a Guillermo del Toro o que Netflix le da el recurso para que haga lo que quiera con esta cinta. Una adaptación que prioriza la emoción, la humanidad del monstruo y la monstruosidad del humano. Esta dicotomía que tiene obviamente también la novela y que hay que decirlo, si no has leído la novela, claro que puedes acercarte a esta cinta porque conoces un poco por lo menos de la historia y creo que también han salido uno que otro mentiroso por ahí a decir que ellos son fanáticos de la novela y que no se parece en nada a esta adaptación. Si en verdad hubieras leído la novela, te darías cuenta que esta adaptación en verdad tiene muchísimo que ver, como la escena inicial donde vemos a este monstruo parado en un abismo, en una forma muy bonita de presentarlo, casi es un retrato de cómo lo presenta Mary Shelley en el libro. El anuncio de esta película generó muchísimas expectativas, obviamente por su cast de lujo, del cual ya estaremos hablando, pero también porque tenía el sello del emblemático Guillermo del Toro, lo cual obviamente genera expectativas. Y también, antes de entrar a la película, puedo entender que muchas personas odien esta cinta o les vaya a aburrir, porque si estaban esperando un Guillermo del Toro como El laberinto del fauno, bueno, como ese sí hay, más o menos, pero si querían algo más grandilocuente, algo más Hellboy, no lo van a encontrar. No es ese Guillermo del Toro, es un Guillermo del Toro que ya ha hecho un montón de cosas y que le puede importar poco lo que piensen los demás de él y lo que esperan los demás de él, porque él va a dar su visión y su versión de las cosas. Ahora sí, vamos con una sinopsis. El ambicioso Victor Frankenstein utiliza cadáveres de soldados y criminales de la guerra de Crimea para construir un cuerpo nuevo con electricidad en una torre aislada. La criatura surge de fuerza sobrehumana y capacidades regenerativas y tras huir se refugia en un ambiente rural donde aprende a hablar, siente soledad y demanda a su creador y compañero una vida digna. Así inicia una persecución entre creador y obra que nos lleva a explorar monstruosidades humanas. Ya conocemos esta historia. ¿Para qué les doy una sinopsis? Obviamente ya sabemos de qué trata. El guión está hecho por Guillermo del Toro, escrito por Guillermo del Toro, pero es una propuesta original. ¿Por qué es una propuesta original? Porque no sigue la típica cronología que podríamos haber visto en otras historias, sino que trata de retratar la culpa, la venganza, la creación, la soledad, todo desde una forma monstruosa para el humano y humana para el monstruo, tirando un poco hacia algo más del romanticismo. Recordemos algo de lo que le vimos cuando estudiamos en secundaria sobre qué era el romanticismo. Bueno, más o menos tiene esos tintes en los cuales la fantasía tiene mucho que ver, pero se empata con una realidad y no tal cual con amor, sino con una forma de explorarnos y explorar al otro dentro de relaciones humanas. El monstruo aquí es tratado como una figura casi sagrada por el director. En todo el guión es así. No es una versión de terror puro, obviamente. Se explica muchísimo más como algo que hace que tu ojo entienda la belleza en la monstruosidad. Todo el guión es así. Y desde un tono muy introspectivo, que puede no satisfacer a todo el mundo, que lo cual lo entiendo muchísimo, porque también es un ritmo muy pausado. El guión es tan pausado que en algunos segmentos podría parecer que se extiende y para la parte final, para el tercer acto, es muy abrupta. En verdad, la forma en la que el tercer acto cierra
a pesar de que la película dura 2 horas 30 y tantos, 2 horas 20 y tantos, muchos dicen que dura más de 3 horas, no es cierto, no dura más de 3 horas, es muy fantástica, pero también es fiel a su época. ¿Por qué se dice esto? Porque se está criticando muchísimo que hay luces neón que no tienen que ver con la época, que eso no hubiera podido pasar, pero recordemos que estamos hablando de romanticismo y de fantasía pura. Y aparte de Guillermo del Toro, no sé qué estaban esperando con este tipo de adaptación que no fuera algo de Guillermo del Toro. Entonces el guión es esto. No está contenido, pero es muy introspectivo y no es tan explosivo, tan abismal como quisieran verlo algunos. Las actuaciones, tenemos a un Oscar Isaac como Victor Frankenstein, Jacob Elordi como la criatura, como el monstruo, Mia Goth, Christopher Waltz, Charles Dance, un montón de gente también por ahí, y creo que todos podrían llevarse un elogio porque lo hacen muy bien. Jacob Elordi creo que es el que mejor lo hace, a pesar de que el diseño de su personaje a mí me pareció muy bello. O sea, obviamente es bella la forma en la que lo interpreta, a pesar de ser una criatura, pero se ve muy bien. O sea, es un personaje el cual yo no puedo dejar de ver a Jacob Elordi en él. Sin embargo, está bien hecho, está bien ejecutado. Solamente es algo que a mí me desconectó un poco de la experiencia, pero eso es por la dirección. Guillermo del Toro tampoco estaba buscando en hacer un monstruo que te asustara y que fuera horrible. No, no, no. Él lo que quería era una visión muy gótica, muy romántica, como ya dijimos, fantástica, con una elección de ambientes muy nevados, muy aislados, pero que todo tenga que ver con la forma en la que él ve esta historia. La criatura está bien ejecutada, no digo que no, simplemente a mí me hubiera gustado tal vez otra cosa, pero entiendo conforme va avanzando la historia que tenía que empatar así visualmente, lo cual hace que lleguemos a la fotografía, porque tal vez es uno de los puntos que yo más me podría quejar. ¿Por qué? Dan Lusten ya había trabajado en La forma del agua, La cumbre escarlata, etcétera, con Guillermo del Toro, y aquí hay contrastes y espacios domésticos, con cosas externas muy interesantes, pero que tiene o que parece que tiene un filtro muy a lo Netflix. ¿A qué me refiero? Netflix tiende a hacer las cosas como con un tono azulado o rojizo para que se vean o viejas o interesantes o atrapantes, y Guillermo del Toro no era necesariamente así. En El laberinto del fauno era todo un poco más crudo. Aquí esa crudeza se ve un poco arrebatada por este filtro tipo Netflix, pero en algunas escenas Guillermo del Toro es no. Yo aquí lo voy a hacer como quiero y ese filtro se quita. Eso para mí es el único punto que podría tal vez señalarle a la fotografía. La música es de un muy gran conocido por nosotros, Alexander Desplat. El esquema fenicio, Asteroid City, ha trabajado con un montón de gente y aquí la música acompaña muy bien el tono contemplativo, el dolor, la creación y la culpa. Creo que el score es uno de los scores más bellos que he escuchado en los últimos años, y si tienen la oportunidad de escucharlo, obviamente, mientras están, no sé, lavando los trastes, haciendo lo que sea, pónganlo. Les juro que les va a hacer sentir cosas y recordar la película, si es que ya la vieron o cuando la vean, de la cinta, y les va a hacer pensar y preguntarse a ustedes mismos sobre su misma monstruosidad. Antes de ir a una calificación, no creo que sea la película favorita para mí de Guillermo del Toro, a pesar de que sí es muy buena. No es mi favorita siempre va a ser Cronos y después El laberinto del fauno, pero sí queda en el top. Creo que es una película que va a llegar muy lejos, que en verdad tienen que ver, y que si la descalificas solamente porque te aburrió, tal vez no estás viendo la cinta como deberías verla. No es aburrida, es introspectiva y es muy bella. Mi calificación es un 8.7, muy aprobada. Obviamente va a entrar en mi top, a pesar de los baches que tenga en el guión o de que sea lento. Creo que sí, en verdad tendremos que darle la oportunidad. Creo que aún está en algunas cinetecas y cines independientes en todo México. En Saltillo sí está, así que por favor, si todavía tienes oportunidad, vela a ver, y si no, tendrás que esperarte al 7 de noviembre.